Roma, 1455, muere Giovanni da Fiesole, quien pasará a la posteridad como Fra Angelico, uno de los grandes artistas del siglo XV de un renacimiento temprano que invita a la contemplación divina. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, y ya lo escucharon en la apertura. ¡Qué invitado que tenemos hoy! Y lo mejor de todo es que no viene solo. Porque, y ya de entrada les cuento la propuesta, me propuse, ya saben que acá somos inquietos, trabajar en principio con 3 obras de Fra Angelico. Sí, 3 nada más, en la medida en que me permitan desarrollar una serie de disparadores. Por supuesto, su producción y algunos hitos de su vida que vamos a necesitar conocer, lo cual nos lleva necesariamente al mundo de este incipiente renacimiento en la Florencia del siglo XV, para pensar el contexto, las órdenes religiosas y su rol en el ámbito de las artes y la cultura, claro, los avances técnicos, las nuevas materialidades y qué estaban haciendo aquellos que compartían el ambiente, el escenario con Fra Angelico. Así que hoy vamos a traer a Gentile da Fabriano, a Masaccio, a Masolino, y todo esto condimentado con algunas explicaciones y documentos de la época, con la mirada de la estética que hace Hegel, porque sí, claro, Hegel, cuando piensa la estética, cuando piensa el arte, por ejemplo, compara a Fra Angelico y a Masaccio. Lo vamos a tener a Hegel entonces en extenso, y vamos a finalizar con 2 pinturas que recurren a la presencia de Fra Angelico, realizadas por 2 tremendos artistas ya del pleno Renacimiento, Luca Signorelli y Rafael Sanzio. Tranquila la entrada de hoy, como verán, ¿eh? Así que, desde mi punto de vista, ustedes ya me lo harán saber, tenemos una propuesta muy atractiva. Empecemos por el principio. Fra Angelico, Beato Angelico, Giovanni da Fiesole, Guido de Pietro, Guidolino de Pietro. Sí, todos esos nombres remiten a un mismo personaje, que en realidad nació como Guido de Pietro y que luego, cuando entra en una orden religiosa, en concreto de los dominicos, hoy vamos a hablar bastante de los dominicos, pasa a llamarse Giovanni da Fiesole. ¿Por qué da Fiesole? Y porque estaba en el convento de Fiesole. Un señor que nace en Vicchio, es decir, en parte de la provincia de Florencia, y que, bueno, ya dijimos, ¿no? Termina muriendo en Roma. Se cree que Guido de Pietro era ya artista, es decir, pintaba y ejecutaba miniaturas antes de convertirse en religioso. En 1420, él entra en un convento dominico en Fiesole con su hermano Benedetto, y sabemos que para 1423 ya era un fraile, momento en el cual, como dije, adopta un nombre religioso que es Giovanni de San Domenico, y todo el mundo lo conocía ya en ese momento como Fra Giovanni da Fiesole. ¿Por qué? Porque Fra Angelico fue llamado recién después de su muerte. Si uno se lo cruzaba por la calle y le decía, che, Fra Angelico, no se iba a dar vuelta. Se le puso en realidad este nombre en relación a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, orden de los dominicos. Santo Tomás era el doctor angélico. Por tanto, el pintor angélico fue Fra Giovanni da Fiesole. Es muy interesante porque él siempre se dedicó a la pintura. Tuvo una destacadísima actuación cultural, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero el caso es que él, en los 2 conventos en donde está, forma taller de pintura, lo cual además para él era un mundo ideal, ¿no? Porque al estar él en un convento siendo religioso, no quedaba sujeto a las reglas del gremio de San Lucas, por caso. Es decir, él no tenía que participar del gremio de los artistas, no tenía que pagar al gremio, no tenía que dar cuentas al gremio, por ejemplo, si no cumplía un contrato o si se demoraba en las entregas. En todo caso, si había alguien que podía llegar a ser penalizado por lo que hiciera o no Fra Angelico, era la orden, pero no él. Y tenemos sus primeras obras documentadas fehacientemente. Esto de que pintaba desde antes y demás es todo especulación, no lo sabemos. Decía, sus primeras obras documentadas se fechan a partir de 1423. Una pequeña línea para ubicarnos, porque esto lo vamos a tener que profundizar. Él se forma como artista en una Florencia, en donde estaba ejecutando obras Brunelleschi, Donatello, Ghiberti. Ese pleno momento en el que se empieza a buscar inspiración en la antigüedad clásica,
greco-romana. Fue aprendiz en el taller de un benedictino, Lorenzo Mónaco, quien todavía, por supuesto, estamos en un momento de transición, desarrollaba su obra en el marco de un estilismo relacionado con el gótico internacional, ¿no? Ese momento tan especial de la historia del arte que un poco se propaga por toda Europa, por eso se le dice gótico internacional, y que hace gala de una delicadeza, una finura. Les recomiendo mucho la entrada de Duccio y la entrada de los Lorenzetti, ¿no? Que tanto impactarán en algún momento en este gótico internacional. Ahora, a pesar de tener esta condición de fraile, eso no le impidió absolutamente para nada a Fra Angelico conocer todos estos talleres, conocer todas las obras que se iban dando en Florencia, conocer todos los adelantos que se estaban desarrollando en ese momento e interactuar en la vida cultural. Pero ya es hora de entrar a su obra, porque una de las primeras cosas que pintó fue esta Anunciación. De hecho, la pintó mientras estaba en el convento. Anunciación que está en el Museo del Prado, ¿eh? Y acá podemos ver muchas cosas. Esta es una pieza fantástica de transición para pensar cómo él ya sabía todo lo que estaba sucediendo en la Florencia del momento en términos culturales y de pintura, y cómo realmente él empieza a aplicar una nueva forma de ver arte y de dominar el arte occidental. Es una pieza hecha sobre tabla, madera de chopo en concreto, pintada con temple. Cuando nos metamos en algún momento con la técnica vamos a hablar del temple y de qué propiedades tenía y qué permitía y qué no permitía. También está realizada con oro. Y bueno, miren la fecha, dijimos, las primeras obras documentadas que tenemos es a partir de 1423 a 1429, ¿se entiende este primer momento? Se cree, de hecho, que esta pieza para su propio convento, de Santo Domingo de Fiesole, fue sufragada por Angelo di Zanobi di Taddeo Gaddi, que en realidad era el nieto del pintor Taddeo Gaddi. ¿Y qué nos muestra esto? Una escena principal en donde claramente vemos la famosa Anunciación de María, y por otro lado vemos hacia un costado lo que podríamos pensar como la pérdida, ¿no? Adán y Eva, que son expulsados del paraíso. Desde ese punto de vista, la Anunciación de María es aquella que trae nuevamente la salvación al hombre, ¿verdad? Y por debajo, lo que se corresponde con lo que llamamos predela, tiene 5 paneles que ilustran distintos episodios de la vida de la Virgen. Es decir, el foco es la Virgen, más allá que, lógicamente, cuando se habla de la vida de la Virgen, y bueno, en algún momento aparece Jesús, ¿no? Por caso en la Natividad. La describimos un poco. Dijimos, tema principal, la Anunciación, tal como se narra en el Nuevo Testamento. Estamos ante una escena que sucede dentro de una construcción arquitectónica, ¿no? Un pórtico de mármol abierto, con arcos de medio punto que descansan sobre unas columnas blancas muy, muy delicadas. Columnas de mármol. En la parte de la bóveda uno puede ver un color azul celeste muy intenso y pequeñas estrellas. Estrellas en color oro. En la fachada, algo muy interesante, ¿no? La presencia de Dios Padre, hecha en una grisalla. Y al fondo, una suerte de espacio en donde podemos ver un banco, con una ventana arriba que no la vemos completa porque tenemos una columna delante. La Virgen, situada a la derecha, parece compungida, sorprendida, reverente ante la aparición de este ángel. De hecho, tiene su libro en el regazo, ya sabemos, ¿no? Libro de oraciones. Es María rezando, que suspende su actividad porque se le aparece el ángel. Miren los tonos de las carnaciones de ambos, ¿no? Muy pálidos, muy blancos, cabellos rubios, casi dorados, que se complementan con los halos que tienen. Las manos tan expresivas, ¿no? Finas, alargadas. La Virgen, que tiene esa túnica en un color rosado muy delicado, con algunos trabajos de claroscuro, por supuesto, en las telas. Y ese manto azul ultramar, pleno. Cuando nos metamos con la técnica vamos a hablar también de esto. El ángel también tiene un traje o una vestimenta, digamos, de color rosa, con franjas en oro, ceñido relativamente a la cintura, ¿no? Con franjas doradas y con mucho pliegue, ¿no? Mucho pliegue hasta los pies. Complementa claramente la escena lo que sucede en el ángulo izquierdo, arriba, en donde se ve ni más ni menos que la mano de Dios, y de ella sale un rayo de luz dorada que viene directo hacia la derecha, hacia la Virgen. Y ven ustedes, ese rayo de luz contiene
ni más ni menos que el Espíritu Santo, es decir, la paloma. Complementa hacia la izquierda el paraíso, ni más ni menos, ¿no? Miren ustedes el detalle laborioso de Fra Angelico en la representación de flores, que de hecho están identificadas, todas las plantas que están aquí, es decir, que entendemos que se basó en modelos de publicaciones naturalistas del momento. Hay una abundante vegetación, hay árboles, y ahí encontramos a los dos personajes y al ángel que los está expulsando, ¿no? Que está vigilando ahí que se vayan, que son Adán y Eva, que por supuesto ya están vestidos, en una expresión de sumisión, de arrepentimiento, de cierta angustia por lo que acaba de suceder, y que es realmente muy muy interesante en términos psicológicos, incluso también la postura de este ángel que está ahí verificando. Mirada súper rápida, vamos a volver hasta ahora más de una vez. Vamos a la predela, que es el mundo de la narración, el mundo donde Fra Angelico desarrolla historias, que son muy disfrutables, una maravilla, vamos a verlo en detalle. Esta predela, como dije, contiene las escenas de la vida de la Virgen, también es témpera sobre tabla, y fue pintada, según informa el museo, hacia 1426. Son 5 escenas que complementan lo que sucede arriba, que es lo más importante, por supuesto, con lo que fue pasando en la historia de la Virgen María, ¿no? La primera de ellas, miren ustedes, está clarísimo. Por un lado, hacia la izquierda tenemos el nacimiento de María y por otro lado los desposorios. Ahí están de fiesta una multitud. Miren la plenitud de estos colores, el espacio abierto en donde están disfrutando, ¿no? La salida del templo, las trompetas y María y José, ¿no? Llevando adelante aquello para lo que estaban destinados, que era casarse, por supuesto, ¿no? Es muy atractivo ver cómo Fra Angelico desarrolla los distintos espacios, nos ubica claramente en escena, y yo les recomiendo que no dejen de mirar el entorno natural, el pasto, las flores, hacia el fondo, los árboles, todos distintos, las hojas trabajadas tan al detalle. Esto que nos habla un poco del preciosismo del gótico internacional en algún punto, pero también una construcción que empieza a desarrollar perspectiva, que empieza a desarrollar modulación en los cuerpos y que le da mucha más cercanía a estas historias. Luego, la visitación, el paisaje, miren la montaña, Vamos a hablar después de las montañas y de los escenarios de Fra Angelico. Esta escena, ¿no? Donde estas primas se encuentran y claro, las dos están embarazadas. Si nos vamos un poquito hacia el fondo, hacia atrás, podemos ver casitas, sobre todo hacia la izquierda, algunas fortificaciones. El detalle, Fra Angelico siempre nos pone alguna cosa para que miremos, para que podamos no solamente disfrutar de la narración, sino también del paisaje, de este entorno, que al fin y al cabo es el mundo creado por Dios. La adoración de los magos, vamos a ver otra, más adelante. El detalle de los camellos, los caballos, el paisaje, las montañas, esos angelitos azules, formando un triángulo arriba del pesebre sería, ¿no? En el techo del pesebre. Sobre ellos, la estrella de Belén. El otro ángel, también azulcito, ¿no? que vuela a avisarle a los pastores. Son seres, celestiales, nunca mejor dicho, desde el color mismo también. Es una interpretación de Fra Angelico muy creativa y muy delicada, muy amable, para generar hasta ternura, les diría. Uno empieza a sentir con esta expresividad, con estos personajes, con estos espacios, como un mundo sencillo, idílico, bello, y claro, a través de esto empieza a pensar en este mundo divino y en estas historias sagradas que son tan edificantes, ¿no? Pasamos luego a la presentación de Jesús en el templo y, tengo que decirlo, estos niños correteando por los costados, como Fra Angelico se imaginó que seguramente fue la situación o era la situación. Uno apenas escondido, ¿no? Por las arquitecturas, el de la izquierda que viene corriendo, girando desde otro lugar. Y por supuesto, la historia principal que sucede dentro del templo y que nos presenta a todos estos personajes sagrados. Finalmente, el tránsito de María o la dormición de María, apoyada sobre ese manto dorado de flores, debajo también, ¿no? Si miramos hacia los pies, hay pasto, hay ubicación, hay un entorno natural y ese camino celeste de ángeles que invita a tomar la mano de María e ir caminando por allí hacia el cielo. Vean ustedes que desde la Anunciación hasta cada uno de los detalles de la predela nos presenta personajes
muy delicados, muy refinados, pero también relativamente cercanos y amables. Hay mucha delicadeza en la composición y en la disposición. Ahora, como pasa con todas las grandes piezas, también tiene su propia historia, ¿no? Porque, claro, esto estaba hecho para el convento dominico de Fiesole. Y la verdad es que, como pasó en muchos momentos de la historia, estas órdenes en algún momento necesitaban dinero, ¿no? En 1611 se vende esta pieza a Mario Farnese porque se necesitaba construir el campanario de la iglesia. Bueno, nada, va pasando de manos como obsequio y demás y termina hoy por hoy en las colecciones del Museo del Prado. De hecho, antes de eso había estado en el convento dominico, pero en Valladolid. Y es bastante interesante dedicar una línea, así pasamos a ver otra pieza, de la fortuna crítica de esta anunciación, porque la verdad es que en general fue una obra bastante subvalorada. Se entendía o se confundió inicialmente con que era una anunciación tardía de un taller en relación a la anunciación de Cortona, y es como que estaba ahí media de costado. Hoy por hoy, por supuesto, con todos los estudios que se han hecho sobre esta pieza, se la ha restaurado hace pocos años. Claro, es considerada una de las primeras obras maestras de este artista y una de esas obras que permite conectar todo un momento cultural. Pero les propongo avanzar con otra anunciación de Fra Angelico para después volver reflexivamente un poco sobre todo. Esta anunciación es parte de un ciclo de frescos en el convento de San Marco, un convento florentino que antiguamente era de los monjes alvestinos, pero luego fue confiado a los dominicos de Fiesole en el año 1436. En ese momento, Fra Angelico interviene en este lugar. La verdad es que el edificio había pasado por distintas instancias. De hecho, Micheloso en un momento, en 1437, trabaja para reconstruirlo porque estaba muy deteriorado, por encargo de Cosme de Medici. La relación entre los señores y los conventos es algo también bastante interesante y que a veces se recupera poco. Y las obras continuaron hasta 1452. De hecho, se entiende que la decoración que se le había pedido a Fra Angelico, un poco se desarrolla en paralelo con las obras de Micheloso. Y si bien Fra Angelico en un momento parte a Roma, se sabe que siguió trabajando en estos ciclos de frescos. Por supuesto, todo este ciclo ameritaría una entrada especial y si les gusta la idea, después de que terminemos esta entrada, me lo hacen saber en los comentarios, para meternos un poco más también con la cosa narrativa de Fra Angelico, pero de aquí seleccioné la anunciación porque venimos hablando justamente de este tema, ¿no? Este fresco en concreto se encuentra en la pared del corredor norte de la planta superior, frente a la escalera que tiene el convento. Se entiende que fue pintado entre idas y vueltas de Roma por Fra Angelico hacia 1450, y nuevamente Fra Angelico nos regala una arquitectura en donde sucede la acción de la anunciación, con dos figuras absolutamente esbeltas, ¿no? La Virgen y el ángel, que están ahí en una suerte de devota conversación. Vean ustedes qué suave que es el ritmo del fondo. Hacia la izquierda, estos campos con cipreses, estos canos. Las alas del ángel, ¿no? Que parecen un arco iris. El banquito, a mí no deja de llamarme la atención, sobre el que se sienta María. Ese saludo tan gestual, con una iluminación de la escena. Ya nos vamos a meter también con la luz en Fra Angelico, que por supuesto no responde necesariamente a una lógica, o en todo caso responde a una lógica divina. Es un fresco en realidad que está iluminado uniformemente, ¿no? A pesar de esa luz bastante intensa que proviene de la izquierda. Pero para hacer una descripción generosa de este cuadro, traje hoy el testimonio especial de una narración que hizo el padre Marchese, que hoy por hoy la comparte habitualmente el Museo de San Marco. Y ustedes dirán, ¿quién es el padre Marchese? ¿Por qué tengo que traerlo a él para que describa esta pieza? Bueno, porque él fue el primero en dar a conocer los frescos que hizo Fra Angelico aquí. Y tiene como toda una mirada místico-religiosa que desde mi punto de vista es muy apropiada. Por supuesto cercana a cierto romanticismo del siglo XIX. Con lo cual lo voy a citar en extenso y espero puedan disfrutarlo. Afuera se encuentra el pequeño jardín, el deleite de María, rodeado y cerrado por un espeso seto y una puerta. Una alegoría que la Iglesia utiliza para denotar su virginidad
Inmaculada. La Virgen de Nazaret está sentada en un humilde taburete. Lleva una túnica de un rojo pálido, un manto azul doblado sobre las rodillas, los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro, si bien no muy bello, ciertamente resplandece con la franqueza virginal y la calma del paraíso. Su cabello rubio está algo suelto sobre su cuello, y su gesto es humilde y devoto, de modo que, a cualquiera que contempla esa querida imagen, le sale de inmediato a los labios el saludo angelical, Ave María. Y para que nadie fuera tan irreverente y grosero como para negarse a rendirle homenaje, el buen pintor lo dejó escrito bajo el cuadro. Cuando llegues ante la imagen de la Virgen incorrupta, antes de continuar, no olvides recitar un ave. Y encima, salve Madre de Misericordia y noble triclinio de toda la Trinidad. La figura del ángel es de una belleza maravillosa, con la rodilla ligeramente doblada, los brazos cruzados sobre el pecho, con una dulce sonrisa, aguarda con ansia el ansiado asentimiento. Alighieri lo describió en el canto 32 del Paraíso. ¿Qué es ese ángel que con tanto juego mira a los ojos de nuestra reina, tanto enamorado que parece fuego? Audacia y gracia, cuanto puede haber en los ángeles y en las almas. Todo está en él, y sí, queremos que así sea, porque Él es el que llevó la palma hasta María, cuando el Hijo de Dios se giró para cargar nuestro cuerpo. Si uno ha visto la maravillosa Anunciación en la iglesia de los Servi, o compara la bella de Cavallini, que enriquece la iglesia de San Marco, con esta de Frangélico, se dará cuenta fácilmente hasta qué punto la escuela de los místicos en esta temática supera ampliamente a los pintores de épocas posteriores. Yo creo que no tengo mucho más para decir. Por lo tanto, para poder volver a aproximarnos a estas piezas sobre algunas cuestiones puntuales y técnicas muy enriquecedoras desde mi punto de vista, vamos a tener que pensar un poquito el contexto. Sobre todo porque a Frangélico, claro, se lo compara mucho con los contemporáneos y parece en algún punto a veces hasta un tanto retraído o poco avanzado respecto de todo lo que estaba pasando. Pero nada más lejos de eso, ¿eh? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? La verdad es que Europa, durante los siglos XIV y XV, en términos generales, vive muchísimos cambios. Vamos a situarnos por caso un poquito más cerca de Italia. Cambios que estaban basados en una observación más cercana del mundo físico, por una serie de razones que viene desde distintos ámbitos. La filosofía, neoplatonismo, la botánica, la geografía, rutas comerciales, registros de mapas, nuevos mundos que se empiezan a aproximar. Y claro, la sociedad, al calor de esto, comienza a pensar que podía y que también era necesario dedicar más tiempo a todo lo que hacía una vida terrenal, que al fin y al cabo por algo existía, ¿no? No solamente pensar en lo que viene después. Algo que decanta si empezamos a pensar en términos plásticos, en una nueva visualidad. Por lo tanto, cierto realismo, cierta mímesis con el ahí afuera empezó a ser algo muy valorado. Es decir, se empieza a entender que hay un ars nova, un arte nuevo, renovado, en donde los artistas van desarrollando la capacidad de evocar aquello que está ahí afuera para llevarlo a esas dos dimensiones, que es, por supuesto, la pintura, procurando lograr en esa pintura una densidad que nos represente un espacio profundo. Me refiero a la tercera dimensión. Perspectiva, modelado corporal, determinado trabajo con el claroscuro, por tanto, efectos de la luz y del color, para volver mucho más apreciable el mundo visible. Podemos pensar un poco todo este momento, bueno, como la idea de descubrir el mundo y descubrir al ser en el mundo. No, por supuesto, exento esto de respetar los asuntos religiosos, ¿no? Que todavía eran lo más importante. Eso nos hace que tengamos que pensar la Anunciación primera que vimos, la del Museo del Prado, como una de las primeras obras renacentistas en cuanto a altar se refiere, ¿no? Es decir, pintura devocional. Porque allí, si la miramos de nuevo, vemos que
hay una perspectiva sencilla, pero que organiza el espacio. Hay una suerte de representación de lo que se veía, arquitecturas góticas, arquerías, ¿no? Que son bastante más claras. Vemos esas suertes de nervaduras y una construcción del espacio, ¿no? Que va conformando esas formas ortogonales de acuerdo a las consignas por caso que daba Brunelleschi sobre el tema. Lo que pasa es que con estas piezas, así como leí yo lo que se decía sobre la segunda anunciación de San Marco, siempre se antepone la mirada de Fra Angelico, es decir, de este hombre que era un religioso. Pero hay mucho trabajo técnico detrás de esto, ¿eh? Porque uno puede pensar en el mundo de lo devoto, claro, a eso opuesta Fra Angelico también. Pero también puede pensar en los rostros, en las anatomías que están muy logradas, en la distribución de los personajes en el espacio, en la utilización del color y cómo realmente consigue la emotividad a través de todos estos recursos plásticos. Es más, tenemos que relacionar esta pieza con lo que estaba pasando en ese momento y cómo Fra Angelico va tomando de cada uno lo que conviene. Habitualmente, lo más común, y es correcto desde mi punto de vista, aunque yo después voy a plantear también un pasito más, decía, habitualmente uno dice, y bueno, este hombre tomó de Gentile da Fabriano, por caso, su enorme capacidad para la representación meticulosa de flores, y les traje una obra de Gentile da Fabriano, porque no hemos hablado de él en el canal, que es esta coronación de la Virgen, que miren ustedes qué belleza. Gentile da Fabriano, uno de los artistas más logrados del gótico internacional, circa 1420. Pensemos que por estas mismas décadas estaba pintando Fra Angelico. Un hombre que realmente fue un artista itinerante, anduvo por todos lados pintando. Es decir, se movía de un lado para otro, tiene registros y actividad en muchas ciudades, pero que siempre supo realizar una pintura tan poética, tan, fabulosa en el sentido de fábula, ¿no? Quiero decir, de cómo presenta las historias con un gusto hermoso por lo decorativo, por la línea. Los elementos decorativos en Gentile da Fabriano yo creo que son insuperables, así se les digo. Realmente llevó a la pintura italiana a la cúspide de un gótico internacional que le costó un poco, ¿no? Abrirse camino, sobre todo en la península. Y realmente este hombre es una suerte de transición, en ese orden también podemos pensar a Fra Angelico, entre este modo decorativismo tardogótico y la esencia, el primer camino hacia el Renacimiento. Vamos a mirar un poquito esta Virgen, porque el ambiente es suntuoso, ceremonial. Cristo, ¿no? Que le coloca una corona ornamentada de oro sobre la cabeza, esa cabeza ligeramente inclinada de María, en señal también de respeto, ¿no? Por un lado su hijo, pero también por Dios. Grupos de ángeles, músicos que observan a ambos lados mientras es coronada esta reina del cielo. O por caso, traje un ejemplo más del trabajo con el espacio, uno de los primeros que unificó los espacios en una historia. Esta adoración de los magos, que la vimos a cuenta de Bruegel, me parece a mí. Creo que sí, que la traje por los monitos, cuando hablamos de Sinjaris, porque aparecen acá unos monos, pero les puedo dejar el enlace para que lo vean, porque no es ese nuestro tema hoy, sino simplemente presentar, más allá de la riqueza con la que este hombre desarrolla las historias, ese espacio unificado que envuelve a todos los personajes y que no existía hasta este momento. Ahora, cuando se piensa en Fra Angelico, además de esta inspiración visual que por caso pudo haber tomado de Gentile da Fabriano, se piensa en otros colegas que andaban por ahí, que se conocían y charlaban entre todos. Me refiero a Masaccio y a Masolino. Tenemos una entrada de Masaccio en el canal que se las recomiendo muchísimo porque hace a todos los que estamos viendo. Y porque además hoy vamos a volver a Masaccio más adelante con Hegel, ya se los comenté. Pero traje solamente un par de piezas para mostrar el trabajo de estos dos artistas que tanto se referencian cuando se habla de Fra Angelico. Una de las piezas ya la conocen, ¿no? Que es este tributo cuando hablamos de la capilla Brancacci en la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia. Bueno, una construcción del espacio donde por un lado tenemos muchos personajes. ¿Se acuerdan de la predela de la Anunciación con los festejos por caso de los desposorios de la Virgen? Interesante. ¿Y se acuerdan lo que había hacia la derecha, que era el nacimiento de María en una arquitectura? Bueno, acá tenemos la otra parte de la historia de estas figuras que son Jesús y Pedro, ¿no?
que viven toda esta narrativa de pagar el tributo que corresponde, sabemos que Pedro no quiere y toda la historia. Una construcción en un ambiente abierto por un lado y la arquitectura de fondo por otro, paisaje, montañas, cuerpos modelados, ciertos escorzos. Y si lo pensamos no estamos tan lejos de lo que vimos con Frangélico, al menos en modelado y en términos de color, más allá de que las figuras de Frangélico son un poquito más etéreas, ¿no? Son mucho más delicadas de formas que estos ejercicios anatómicos, por caso que hacía Masaccio. Y esta pieza, en conjunto de Masaccio y Masolino, del mismo lugar, de la Capella Brancacci, con la curación del lisiado y la resurrección de Tabita, en donde vemos todo un espacio, citadino, una ciudad, sus arquitecturas, sus edificios y los distintos personajes que hacen a una narrativa muy cercana y muy creíble, más aún, imagínense ustedes, para los ojos del momento. Ahora, sí, si buscan información de Frangélico les va a aparecer todo el tiempo y Gentile da Fabriano, y Masaccio y Masolino, y está muy bien. Pero para mí hay alguien que habitualmente no se lo menciona, que siempre lo tuve en la cabeza y que a cuenta de, hace unos años atrás, yo creo que de la exposición de Frangélico que se hizo en el Prado, escuché que lo mencionaban y dije, sí, no estoy sola en esto. Y me refiero a Giotto. Yo creo que por sobre todas las cosas Frangélico dialogaba con Giotto. Le hemos dedicado una serie de entradas a Giotto muy recomendables. Espero que me alcancen los enlaces, si no les dejo todo en la caja de descripción. Veamos los azules, las historias, la construcción del espacio, esa expresividad que había logrado Giotto 100 y pico años antes. No solamente de Frangélico, sino de todos sus contemporáneos, quiero decir, de Masaccio, de Masolino, de Gentile da Fabriano. Hay que mirar a Giotto para entender, desde mi punto de vista, buena parte de la obra de Frangélico. Y ni hablar de estas construcciones. Me refiero a las arquitecturas, ¿no? A la distribución de los personajes en esas arquitecturas, a la expresividad que logran. Quizás cuerpos menos macizos también que los de Giotto, un poquito más cercanos a la delicadeza de la escuela sienesa, ¿no? De Duccio, pero que para mí dialogan perfectamente con estas escenas que además se corren ya en Giotto de exponer a demasiados estímulos al espectador, ¿no? La historia concreta, la historia narrada, una unidad que permite ver lo que sucede, que lo hace cercano, que lo hace comprensible y que no deriva la mirada en muchos estímulos. Ahora, Frangélico va a ir un poquito más allá porque va a entrar en el mundo de lo anecdótico también. Y no es que Giotto no lo hacía, lo que pasa es que Giotto, lo anecdótico era parte de la propia historia, en cambio Frangélico va poniendo algunas cositas que nos permiten hablar de la obra más allá de la historia que se muestre y muchas veces con cierto humor, ¿no? Hablamos de ese chiquito que estaba corriendo, por caso. En la Anunciación, en la primera, la del Prado, ¿vieron ese pajarito ahí arriba? ¿Qué hace ahí? Bueno, Frangélico nos invita a descubrir cositas, algunos estímulos muy particulares, para nada disruptivos, en las historias que nos presentan. Y eso lo hace muy, muy disfrutable, ¿eh? Consejo para la vida, cuando miren obra de Frangélico, tómense el tiempo de ver detalles, bordes, porque siempre aparece algún demonio aplastado por ahí, aparece algún animalito por allá esbozado, oculto, gente detrás de las arquitecturas, etcétera, etcétera. Como fuere, no me quiero ir de tema, Giotto, el espacio teatral, los gestos, las expresiones, las materialidades, los objetos representados, ¿no? Que eran muy cotidianos en Giotto y permitían entender en dónde sucedían estas historias. Y por ahí va Frangélico, como dije, 100 y pico años después. Ahora, Frangélico ayorna todo esto a su momento y esto que llamamos espacio teatral se convierte en algo prácticamente literal, ¿no? A punto tal que Frangélico, y esto lo hemos hablado por caso con Botticelli, suele inspirarse en historias narradas en el teatro callejero de ese momento. Cuando digo teatro callejero era teatro público, ¿no? Que muchas veces, ya lo vamos a ver, los encaraba la propia iglesia, además de los señores. Con Botticelli lo hablamos por caso en relación a la cabalgata, ¿no? De los magos. Y este es el mismo momento. Y Frangélico veía esto, a punto tal que a veces dibuja montañas, pinta en realidad montañas, con un trapo y un palito como si fuera algo no real. No es que Frangélico, ya hemos visto, sabía pintar montañas. Es que en realidad está representando
lo que se hacía en el teatro. Y esto es un punto que a veces no se retoma mucho cuando se habla de Frangélico, ni de muchos artistas del momento. Hecho que me lleva a compartir con ustedes, aunque sea rápidamente, las estrategias de Frangélico para contar estas historias. Porque esta revolución visual que estaba sucediendo en la Florencia en la que él vivía, lo tuvo él también de protagonista. No crean que porque era religioso no participaba de toda la vida cultural. Y por caso tenía que pensar en las innovaciones que se venían dando en la temática del color, en la construcción espacial y la composición narrativa. Mientras vamos mirando un poquito de obra, pensemos lo siguiente. Era muy difícil para esta gente pintar cierta naturalidad en las cosas cuando el temple, es decir, la témpera, es opaca, no permite trabajar muy bien la luz. Eso hace que sea muy difícil lograr gradaciones en las tonalidades, trabajar las texturas, los pliegues de las ropas, muy difícil. Y ahí Frangélico, ¿no? Buscando calidad técnica, experimentando como todo el mundo, empezaba también a aparecer el óleo, es verdad. Pero él trata, así como lo hizo Botticelli en su primera etapa, de trabajar con el temple y de ver cómo podía lograr superar las limitaciones de la opacidad para lograr variantes de color, matificaciones, por ejemplo, esto lo obliga a trabajar con pinceladas que no se pueden superponer, sino que van a la par en la medida en que al trabajar entonces con distintos tonos se va construyendo una imagen con determinadas gradaciones. Lo que se hacía en el momento habitualmente sino era tratar de trabajar con negro o con blanco, lo que hacía un poco a veces chocante el modelado de luces y sombras. Y ahí Frangélico hace algo muy interesante. Se corre un poco de la teoría albertiana, sigue más lo que plantea en su momento Cennino Cennini, porque trae, por caso, el claroscuro desde el fondo. Él, donde sabía que iba a haber sombra, pintaba de negro. Y con eso, cuando iba aplicando los colores, por caso lo podemos ver en las columnas, esa parte quedaba, por tanto, más oscurecida. Muy interesante, porque no lo hacía para nada disruptivo. Ahora, cuando tenía que trabajar con iluminación, muchas veces sí recurría al blanco, pero con una muy buena técnica, porque no es tan chocante, ni tan frío, ni tan duro como podía llegar a quedar en este momento, dije, ¿no? Trabajando con temple. Vean, por ejemplo, el manto de la Virgen, el azul, dijimos, ¿no? Un azul purísimo de ultramar, un lapislázuli, que tiene un poquito de blanco de plomo para lograr cierta modulación y un poco de iluminación. Y la tercera dimensión, dijimos, una perspectiva muy sencilla, según lo que arrojaron estudios técnicos, pero que le permite hacer una ubicación del espacio con un gran desafío, ¿no? Que es lo que sucede en ese paraíso, en ese jardín. No había tantos verdes en ese momento desarrollados para representar lo que el ojo humano veía en un espacio así. Y ahí él recurre a aglutinante graso, ¿no? Usa emulsiones de aceites junto al huevo para el temple, para tratar de lograr distintas tonalidades. No abandona los dorados, no, claro, los usa como detalles para la luz, para los rayos. Dije que iba a hablar un poco de la luz en Frangélico, bueno, es muy, muy especial. Porque, vean algo, tenemos sombras, por caso, dentro de la construcción arquitectónica donde está la ventana, esa luz que entra y da contra la pared, es un detalle, miren, para pocos, para pocos. Esto lo convierte a este hombre en un maestro impresionante, digno de total admiración. Pero también vemos que los personajes, María, el ángel, no están proyectando sombras. Y uno diría, ¿por qué los objetos sí y por qué los personajes principales no? Santo Tomás, los personajes celestiales no proyectan sombras porque no intervienen ni en la luz ni en cualquier fenómeno físico. Son personajes sagrados, son personajes, a ver cómo decirlo, etéreos, que no interactúan con el mundo de las cosas. Por algo Frangélico no les puso sombras, no porque no supiera pintarlo ni porque fuera un retrógrado. Hay recursos que tienen que ver con la excelente formación religiosa que tenía este hombre y con una de las órdenes, ya lo vamos a ver en detalle, más sabias que había en este momento. La figura de Santo Tomás, quien lo haya leído, quien esté cercano al pensamiento tomista, o al menos lo comprenda, se dará cuenta que era de una labor intelectual sublime. Y hay cosas técnicas muy interesantes con Frangélico, ¿no? Que empezaron a salir un poco a la luz sobre los estudios que se han podido hacer sobre las obras de él en los últimos años, y tiene que ver con que uno lo ve tan metódico, uno ve esa perfección lograda. Este hombre agarraba el lapicito y se ponía... No. Por lo menos, de lo que yo he estudiado sobre 2 o 3 obras de él, dibujaba,
lápiz, crayón, usaba cartones para pasar imágenes, sí, por caso a las figuras, se arrepentía, corría cosas, tapaba con aguada. Es muy, muy interesante, ¿eh? Incluso en esta Anunciación del Prado se han podido estudiar tremenda cantidad de cambios que hacía este hombre. Por momentos trabajaba con incisiones, por momentos remarcaba las figuras, por momentos tapaba con negro si se confundía o quería que una figura que esté y después no esté. Es más, el espacio de esta anunciación originalmente estaba pensado como solamente una anunciación en un hortus conclusus, ¿no? Es decir, en un jardín en donde está María. Después, no se sabe muy bien por qué, quizás charlando con sus colegas pintores del momento, o por algún motivo X se le ocurre poner esta arquitectura y le queda el costado izquierdo en donde decide agregar la historia de Adán y Eva, pero no estaba pensado originalmente, ¿eh? Y ahí trabaja en un nuevo jardín. Y la verdad es que se puede entender este cambio por una arquitectura porque la idea del hortus conclusus, bueno, era bien medieval, ¿no? El hecho de poner a María en un jardín, sobre todo en el mundo de la pintura del norte. Entonces él da un paso más adelante y dice, no, voy a poner arquitecturas. Y termina desarrollando esto, que son dos temporalidades, ¿no? Pero es interesante porque se arrepiente con la pintura de las columnas, porque empiezan a aparecer un montón de baches de oscuro en donde él tapó cosas para poder corregir, y porque aparece una variedad de técnicas que no se puede creer. O sea, se entiende que las figuras, por ejemplo, las pasó por un cartón, ¿no? Un cartón que debe haber diseñado. La arquitectura es lo primero que dibujó y lo dibujó directamente. Hay cosas en las columnas que están hechas a mano alzada. Hay otras partes que tienen carboncillo. Hay figuras y objetos que están pintadas y una vez que terminó de pintar todo, les pasó de nuevo color para remarcarlas. Es como que era un poco metódico en realidad, ¿no? De hecho, les quiero citar algo que decía Vasari, ¿eh? Nunca retocó ninguna de sus pinturas, sino que siempre las dejó en la forma en que habían llegado la primera vez, para creer, como él dijo, que así hizo la voluntad de Dios. ¡Muchito! Señor, cambiaba todo, está muy bien. Claro, uno si no tiene una cámara infrarroja y todos los métodos que tenemos hoy por hoy en el siglo XXI para ver estas cosas, ve una obra de Frangélico y dice, este señor era impecable. De hecho, había cosas con las que trabajaba con herramientas del momento, ¿no? Por caso se ven agujeros de los compases, bueno, para hacer cualquier circunferencia. Aplicaba un poco de todo. Pero reconozco que de estas obras me puedo quedar hablando un buen rato. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco más. Bueno, Frangélico a partir de esto empieza a producir mucha obra, ¿no? Y realmente se hace famoso, ¿eh? Domenico Veneziano cita en 1438 ya a Frangélico como uno de los mejores pintores florentinos. Y de hecho, en 1436... Cosme de Medici, ¿no? Le pide tablas y su intervención en el convento de San Marco, que ya mencionamos, de donde trajimos el fresco de la Anunciación. Es contratado luego para trabajar en Orvieto. Luego es contratado en Roma, en donde va a desarrollar los frescos del claustro de Santa María sopra Minerva, que, bueno, luego ahí termina muriendo, ¿no? Y de hecho hay que decirlo, un poco también lo relata Vasari, más allá de que sabemos que Vasari también... Bueno, trabajaba sus propias fantasías, ¿no? O lo que se decía. La carrera de Frangélico, que fue exitosísima como pintor, también tuvo su correlato en su carrera eclesiástica, ¿eh? A punto tal que a él le proponen ser arzobispo de Florencia y según Vasari se niega por humildad. Yo creo que Frangélico se negaba a tomar cualquier cargo, digamos, religioso porque le iban a pedir pintar. Ahora, la siguiente pieza, porque tenemos que seguir pensando en algunas cosas. Yo acá me di un gustazo, ¿eh? Y dije, ¿por qué no podemos ver cómo evoluciona Frangélico y traer a otro Fra, ¿no? Otro Fra que se las traía y de quien hemos hablado en el canal, que es Filippo Lippi. Ese gran maestro, ¿eh? Los dos trabajando acá en conjunto. En realidad se cree que Filippo Lippi es quien termina este tondo que vamos a ver con la adoración de los magos. Pero me parece que más allá de que haya empezado Frangélico y haya terminado Fra Filippo Lippi, lo interesante es ver cómo ambos estilos se pueden conjugar y cómo Frangélico estaba en la avanzada, ¿eh? Es un temple también sobre tabla de álamo, y vamos a describirlo un poquito porque amerita. Estamos ante un panel circular, los colores, brillantes, una decoración muy rica, muy plena, espléndida, la verdad, para esta visión de la llegada de los Reyes Magos, acompañados de todo un séquito cortesano. Los reyes los tenemos ahí, se arrodillan ante María y Cristo. Cada uno lleva una aureola dorada, Me encanta esta idea de los reyes con aureola.
Así también se representarían a las calles por caso de Florencia, ¿no? Miren ustedes, un rey le toca los dedos de los pies al bebé Jesucito. Otro, vestido de rojo, sostiene un objeto de oro. Claro, los reyes trajeron al niño Jesús regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra, como ya sabemos. Y los trajes, ¿no? De estos reyes. Diferentes colores, estilos, decorados con detalles muy delicados, también en dorado. Un poco la decoración del vestido rojo se entiende que podría estar relacionado con los Medici. Las plumas de avestruz eran uno de los emblemas de la familia, entre otras cosas, ¿no? Según la historia bíblica, ¿qué sabemos? Los reyes provenían de Oriente, con lo cual los vestidos, los sombreros de las figuras de la procesión sugieren un origen en el mundo, por lo menos en Asia, ¿no? Sin embargo, todas las personas del cuadro tienen una piel, unas carnaciones y un cabello que remite por caso a la típica idea que se había construido en Florencia sobre la belleza en esa época, ¿no? Vean ustedes cuántas personas expresivas, ¿no? Manos levantadas o las manos juntas en oración, gestos que indican asombro, por supuesto, ante el milagro que se está presenciando. Es la epifanía esta, ¿no? Si nos vamos hacia el fondo, la procesión continúa bajo un arco de piedra blanca que está ahí desmoronándose, ese mundo pagano, ese mundo antiguo. Hay 5 figuras, de hecho, en la base, casi desnudas o semidesnudas, es decir, justamente este mundo pagano que el cristianismo viene a redimir. Y algunos detalles siempre tan atractivos, ¿no? Un monje sentado, con las piernas cruzadas. Un hombre con un vestido azul que está apoyando la mejilla, ¿no? La cara en la espalda del monje. ¿Qué estarán haciendo? No lo sabemos. La multitud que a lo largo del paisaje montañoso, ¿no? Va hacia la esquina superior derecha del cuadro. Aparecen los camellos en la fila y todo. Algo que a mí particularmente, como verán, siempre lo menciono porque me encanta. Y un poquito sobre la escena principal. Estamos ante el muro de piedra y la estructura del techo de paja, que podrían sugerir que se trata, por supuesto, de un Belén, es decir, de un pesebre. Y sabemos igual, ¿no?, que los artistas italianos solían fusionar la natividad con la adoración. El pavo real en lo alto del establo. Ya sabemos que en el cristianismo este pavo real, este ave, representaba el paraíso o la inmortalidad, ¿no?, es decir, la vida eterna. A la derecha tenemos también un ave rapaz que está atacando a un faisán. Sabemos que estas aves muy probablemente las añadió Filippo Lippi después de terminar el resto de la pintura. Luego, el burro, la vaca, es todo tan amable para ver esto, ¿eh? Que de hecho, vean ustedes el detalle, la vaca esa tiene como un arnés, ¿no?, que parece un flequillo, que se usaba para protegerlo de las moscas. El burro que se inclina sobre la cesta para comer. Y luego, la gente dentro del establo cepillando los caballos, haciendo las tareas cotidianas, limpiándole los cascos. De hecho, hacia la izquierda del establo un grupo conversa, pantalones medio andrajosos, gente humilde. Los 2 hombres que están del otro lado del establo podrían estar representando a los pastores. Y Cristo tiene algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Una pelotita, parece un Pac-Man. Es una granada lo que tiene el pequeño. Sabemos, ¿no? Numerosas semillas que estarían representando a muchos creyentes unidos por una misma fe. Y por último, ¿no?, ese perro divino ahí, descansando en el prado, como diciendo, miren ustedes todo lo que está pasando acá. Qué agite que hay hoy. Es genial. Por supuesto, podría ser un símbolo de lealtad. Se cree que quizás podría haber sido una edición posterior de los descendientes de Cosimo de Medici. De hecho, el perro tiene las orejas recortadas, que era muy habitual en el Renacimiento hacer esto a los perros de caza. Sabemos que Fra Angelico comenzó este tondo, pero que bueno, lo dejó inacabado, por eso lo terminó completando Lippi. Ambos artistas, claro, florentinos. Y también sabemos que en este momento se hacían muchas pinturas sobre estas representaciones y cabalgatas que sucedían realmente en la ciudad de Florencia y en donde participaban no solamente todos los señores y la nobleza, por supuesto, sino también el pueblo. Hecho este recorrido y de todo lo que hablamos, creo que podemos pensar un poco las distintas miradas que se han posado, digamos, en términos casi de fortuna crítica, sobre Fra Angelico. Porque, creo que ya lo mencioné, siempre se ha pensado en él como un pintor de doctrina. Pero la verdad es que él participó tanto en las discusiones filosóficas y religiosas del momento, como también en aquellas que tenían que ver con el arte de la pintura, con el arte de la representación. Y yo creo que él nunca abandonó este doble objetivo. ¿Hizo una pintura religiosa e intelectual? Sí la hizo. Pero también buscó una cercanía de la historia religiosa a través de la técnica, de la composición. Un poco, hay que decirlo,
La mayoría de las ideas que circulan sobre Fra Angelico tienen que ver con lo que contó Vasari y con toda esa cosa tan romántica, ¿no?, que pone él en la historia de Fra Angelico, que antes de pintar siempre rezaba, esto de que no tocaba las obras porque así lo había querido Dios. Y un poco todo eso, claro, cuando uno lo compara con Masaccio y esa volumetría que él trabaja sobre los cuerpos y esos desarrollos anatómicos que llevan por un camino completamente distinto de lo que podía ser la delicadeza de las figuras, hace que muchas veces, bueno, ¿no?, las comparaciones entre Masaccio y Fra Angelico, teniendo en cuenta que fueron contemporáneos, sean un poquito, desde mi punto de vista, a veces un poquito sesgadas, aunque por supuesto hay algo de realidad, y es que son dos estilos distintos. Algo que realmente se ha trasladado bastante, ¿no? Por eso quería citar algunas cositas que menciona Hegel en sus lecciones sobre la estética, en donde, por supuesto, ¿no?, él va recuperando temas que tienen que ver con el arte, también habla de Giotto, pero bueno, vamos a focalizarnos en nuestro caso. A ver, aclaro algo porque no tienen por qué estar familiarizados. Hegel, siglo XIX, ¿no? A partir de 1818 y hasta 1828-29, él da una serie de lecciones en dos locaciones distintas, Heidelberg por un lado, Berlín por otro, en donde aborda el campo del arte desde la idea de lo bello. Lecciones que en realidad fueron publicadas luego por alguien, ¿no?, que él las terminó compilando a partir de los escritos del propio Hegel, es decir, de los borradores que tenía y de lo que habían apuntado los alumnos. Pequeña introducción. Entonces, vamos al caso, como prometí. Respecto a un ulterior progreso a mediados del siglo XV, dos nombres han de mencionarse particularmente: Masaccio y Fiesole. Fiesole es Fra Angelico. Lo que esencialmente importaba en la progresiva adaptación del contenido religioso a las formas vivas de la figura humana y de la expresión anímicamente rica de los rasgos humanos era, en efecto, por una parte, como señala Rumord, la mayor rotundidad de las formas, por otra parte, una más profunda penetración en la distribución, en la conexión, en las más diversas gradaciones del encanto y del significado de las formas faciales humanas. La primera solución de este problema artístico, cuya dificultad podía sobrepasar en aquella época las fuerzas de un artista, fue compartida por Masaccio y Angelico da Fiesole. Masaccio emprendió la búsqueda del claroscuro, del redondeamiento y el arreglo en figuras coordinadas. Angelico da Fiesole, por el contrario, la fundamentación de la conexión interna, del significado inmanente a los rasgos faciales humanos, cuya mina es él el primero en abrir a la pintura. Masaccio, no en la tendencia hacia la gracia, sino con concepción grandiosa, con virilidad y en la necesidad de más radical unidad. Fiesole, con el fervor de un amor religioso, alejado de lo mundano, la pureza monacal de la actitud, la elevación y la santificación del alma. Según cuenta de él Vasari, nunca pintó sin rezar con recogimiento y jamás representó los sufrimientos del Redentor sin deshacerse en lágrimas. Así, por tanto, por una parte, de lo que en este progreso de la pintura se trataba era de la vitalidad y la naturalidad más elevadas, pero por otra no faltaban la profundidad del ánimo piadoso, la ingenua intimidad del alma en la fe, sino que prevalecieron la libertad, la destreza, la verdad natural y la belleza de la composición, de la postura, del atuendo y de la coloración. Si el desarrollo posterior supo lograr una expresión mucho más elevada, más plena de la interioridad espiritual, la época que ahora nos ocupa no ha sido sobrepujada en pureza e inocencia de actitud religiosa y seria profundidad de concepción. Luego dice, desde el punto de vista del sentido espiritual, del que surgieron las obras de arte, la candorosa pureza, la familiaridad con la más interna profundidad del contenido verdaderamente religioso, la seguridad de un amor creyente incluso en la tribulación y el dolor, y con frecuencia también la gracia de la inocencia y la beatitud, pueden tanto menos desconocerse cuanto las épocas siguientes, aunque más adelantadas en otros aspectos de la perfección artística, no recuperaron, sin embargo, estas ventajas originales tras haberlas perdido. Creo que el ojo de Hegel es bastante interesante, a pesar de que él también está recuperando otras lecturas, pero bueno, por momentos se cae en esta cosa tan romántica que, como dijimos,
mucho tiene que ver con lo que escribió Vasari. Ahora tenemos un punto que también es importante y que tiene que ver con qué pasaba en esta Florencia, en esta Italia en general, en donde las órdenes religiosas tenían un rol clave en la vida cultural. A ver, los dominicos era la orden más intelectual de ese momento, porque justamente era la orden abocada a resguardar el pensamiento de Santo Tomás. Y Fra Angelico tuvo una sólida formación de este orden y participó dentro de la orden y en el afuera en todos los debates culturales y religiosos que había. La orden de los dominicos tuvo fama, y en algún punto lo fue, de ser muy conservadora, muy ortodoxa, y justamente arrojó grandes teólogos. Y es bastante interesante porque tenemos un Fra Angelico que recupera ese lado de Santo Tomás, que tiene que ver con el entretenimiento moderado, con toda una mirada atomista del arte y de la estética en relación a la proporción, a la perfección, a la luminosidad. Un Santo Tomás que decía que en algún punto que no había que irse solo por las disquisiciones filosóficas, sino que había que conocer a través de los sentidos. Y la verdad es que incluso Fra Angelico rechaza de ser prior de su propia orden. Él se decanta por un amigo de él, que un poco, me refiero a Antonino Pierocci, que un poco sigue también esta mirada, ¿no? Antonino Pierocci termina en un momento publicando una Summa Teológica en la que rescata muchas ideas sobre el arte de la pintura y que muy probablemente fue producto de sus charlas y de las obras que pintaba Fra Angelico. Ahora, no nos tenemos que olvidar tampoco el otro punto, ¿no? Dijimos grandes teólogos y ortodoxos. Juan de Torquemada, Inquisición, asesoramiento del Papa, dominico. Y otro dominico famoso que andaba por ese momento ahí criticando ferozmente a la Florencia medicea fue Savonarola. Girolamo Savonarola, sabemos, ¿no? Tuvo una actitud muy fuerte, muy combativa desde su rol de dominico, desde sus sermones en los que un poco criticaba a toda la sociedad florentina por corrupta, por lasciva, por un montón de cosas, ¿no? Al fin y al cabo termina él imponiendo un nuevo gobierno. Y es bastante interesante porque también Savonarola, la orden de los dominicos, propugnaba esta idea de las representaciones teatrales para que el público, por caso sobre todo las mujeres que eran analfabetas, pudieran comprender y vivir visualmente la historia sagrada. ¿Se acuerdan? Dije, ¿no? Fra Angelico representando, antes que una escena real, natural allá afuera, representando lo que veían las historias teatrales. Esto fue muy importante porque nos habla de también un hombre conectado y órdenes religiosas conectadas con el allá afuera. No eran gente que se dedicaba a la clausura. Era gente que tenía que tener una actitud muy activa y salir a militar en lugar de la iglesia, en lugar de la religión. De hecho, Ludovico Zorzi, los estudios de Ludovico Zorzi sobre las representaciones teatrales y la mirada de la pintura en la Florencia de este momento son un imperdible, se los recomiendo muchísimo. En algún momento, incluso en los años 70, llegó a reconstruir a partir de distintas descripciones toda esa maquinaria que se hablaba que había hecho Brunelleschi para la representación de la Anunciación, para también la Natividad, ¿no? Donde bajaba un chiquito colgado de ángel y todo eso. Bueno, y llegó a hacer algunas maquetas para poder representarlas. Yo les traje algunas imágenes. Miren ustedes qué trabajo, ¿no? Eso que ven ahí, tipo de ángel y demás, eran personajes, eran actores que representaban estas escenas. Y cuando uno ve en Fra Angelico esas arquitecturas que quedan como muy chiquitas, ¿no? Porque cuando uno dice perspectiva, además, sí hay tratamiento de la perspectiva, pero no hay equilibrio en el tamaño de las figuras respecto del entorno. Es decir, no se respeta lo que uno vería a simple vista, las figuras quedan muy grandes. Bueno, porque se basaba en algún punto en estas representaciones teatrales en donde el espacio del escenario era muy chiquitito y que realmente se habían sofisticado muchísimo. Dijimos Brunelleschi, porque en algún momento se hacían adentro de las iglesias, después se empezaron a llevar afuera porque las compañías de teatro se volvieron más grandes. Había mucha gente participando en escena y realmente también los escenarios se volvieron muy complejos, motivo por el cual se llamaban ingenieros, arquitectos, etc. Con lo cual es muy probable que esta falta, digamos, de equilibrio en el tamaño versus el entorno en las obras de Fra Angelico respondiera a lo que se veía en realidad
en el teatro, en las calles, en las plazas públicas, a las afueras de las iglesias, antes que a un pensamiento que tiene que ver con una composición del mundo natural. ¿Qué quiero decir? Que lo que a él le interesaba lograr a través de las pinturas era evocar en la gente lo que veía habitualmente en el teatro. Creo que esto explica claramente el porqué de estas arquitecturas tan dispares, ¿no? Que tan poco respetan las reglas de la composición en algún punto, ¿no? Y ahora, para acercarnos al cierre, porque les prometí traer a grandes del Renacimiento, es muy interesante lo que pasa después de Frangélico, ¿no? Primero se empieza a llamar Frangélico, o lo empiezan a llamar así, por esta idea de realmente ser un pintor de esos que transmiten el mensaje religioso. Y por otro lado es muy interesante cómo fue valorado prácticamente de manera inmediata por algunos artistas, ¿no? No por nada, por caso, Luca Signorelli, en este fresco del Sermón y los Hechos del Anticristo, lo trae y lo pone al lado suyo. Porque sí, esos dos que están de negro, uno es Luca Signorelli y el otro es Frangélico. Y ustedes dirán, ¿el sermón y las leyes del anticristo? Claro, luego de todo lo que pasó con los escandaletes de Savonarola, con esa sensación de decadencia que se vivía, muchos artistas empezaron a recuperar estas historias, ¿no? Botticelli también lo hemos charlado. ¿Por qué? Bueno, porque había un espíritu muy violento, se sentía que todo era degradación, que el apocalipsis estaba cerca. Y en algún punto, Luca Signorelli, quien tuvo que irse de Florencia, justamente por la campaña fervorosa y ultraconservadora que hizo Savonarola, veía al dominico Savonarola como el anticristo. De hecho, en algún momento se mencionaba así la figura de este hombre. Y se trae a otro dominico muy cerca de él, que es justamente Fra Angelico, y su otra recuperación del mismo pensamiento tomista, pero desde otro lugar. Y finalmente, ni más ni menos que Rafael Sanzio, en la disputa del Sacramento. Estancias vaticanas, ¿no? Y por eso se llaman las estancias de Rafael, en donde, entre todos los personajes que pone, por un lado en la parte superior, ¿no? Donde está representada la iglesia triunfante, y por otro lado, en la parte inferior, donde está la iglesia militante, aparece ni más ni menos que Frangélico, ahí en un primer plano, hacia la izquierda, dedicado a las artes visuales. Y lo vemos ahí a Frangélico casi con un aire, ¿no? De superioridad, mientras mira hacia un libro. Quiero decir, la importancia de la imagen de Frangélico, ¿no? Y todo lo que legó a la posteridad. En su tumba hay un epitafio, que no fue escrito por él, obviamente, está atribuido, tampoco está identificado del todo, que hace un poco honor a esta mirada romántica, que en el fondo también nos gusta. Así que quiero cerrar con eso. Que no me alaben por haber sido otro Apeles, sino por haber dedicado a ti, Cristo, todo beneficio. Pues unas obras permanecen en la tierra y otras en el cielo. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Desde ya les agradezco por haberme acompañado en todo este recorrido. Espero les haya resultado interesante, estimulante. Me parecía lindo llegar a Frangélico, un artista que es bastante conocido, hay que decirlo, a través de pensar su tiempo, pensar su orden religiosa, pensar su técnica y pensar esta mirada sobre la estética incluso que aporta Hegel. Háganme saber en sus comentarios qué obra de Frangélico les gusta, con qué otra podríamos volver, porque miren, el recorte que hice hoy, me atuve a 3 obras nada más y una en colaboración con Filippo Lippi. Tendríamos muchísimo más para traer de Frangélico, pero realmente hoy quería darle ese marco también de contención del entorno, de las representaciones teatrales, cuestiones que me parece que por ahí no se charlan tanto y que quizás les resulten de interés o al menos un pequeño aporte. Entonces, ya saben, si les gusta este contenido, desde ya les estoy agradeciendo un me gusta, no olviden de suscribirse. Miren, el otro día miraba las estadísticas del canal, más del 60 y pico % de la gente que mira este canal no está suscrito. Miren lo que se están perdiendo. Después miren si no me encuentran más. Si me pierden ahí en la nebulosa digital. Tenemos que poder asociarnos mediante una suscripción que es gratuita además, ¿eh? Tienen mis contactos de redes, página web, ya saben, ahí interactuamos todas las semanas. Y como saben, voy a estar muy ansiosa leyendo sus comentarios, ¿eh? Siempre me suma un montón el punto de vista que tienen ustedes de cómo fue esta presentación. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Adiós.